comenzaría rayando la cancha. Y la cancha se raya entre el neoconservadurismo, que acá por error se le llama neoliberalismo, y lo demás. El neoconservadurismo acá está expresado en Fujimori, está expresado en Castañeda, y de alguna manera en parte del sancochado de PPK, no todos, pero parte por lo menos. Es decir, esos no son liberales. Y si quieren, el parámetro que sirve de comparación es nada menos que nuestro premio Nobel, porque Mario Vargas Llosa, con su defensa de los derechos humanos, ha trazado claramente la raya. Entre socialistas democráticos y lo que son liberales, hay puntos de convergencia, y un punto de convergencia fundamental es la democracia. Entonces, esa es la raya principal de la cancha. Ahora, evidentemente, Toledo, que es un liberal, representa lo que hoy día es posible hacer en el Perú, dentro de lo que es el mundo de hoy, dentro de lo que son las posibilidades. Y yo he apostado, no ahora, lo aposté desde el 2001, y creo que abrimos un curso democrático que era importante. Humala tiene otra opción. Yo creo que la va a expresar mejor. Vamos a ver con Nicolás. ¿Qué los distingue? Bueno, yo entiendo las cosas de manera diferente que Henry Piz. Yo creo que lo que parte aguas en la política peruana es el modelo neoliberal. Yo creo que el modelo neoliberal parte aguas entre quienes apoyan esta democracia precaria y la constitución fraudulenta de Fujimori y Montesinos del año 93, y los que señalamos que hay necesidad de una profundización democrática, de un modelo de economía nacional de mercado, de servicios sociales universales, y que para ello vemos la necesidad imperiosa de una reforma política de fondo que se exprese en una nueva constitución. Creemos en ese sentido que la propuesta de Gana Perú y de Ollanta Humala es una propuesta alternativa. Es una propuesta alternativa a las de Toledo, Keiko Fujimori, Castañeda, Kuczynski, etcétera, etcétera. ¿Usted usaría la palabra socialista para definirla? Así Yo creo que es el proyecto es una confluencia de nacionalistas y socialistas, ¿no? Y por eso justamente toma el nombre de Gana Perú, ¿no? Yo creo que cada cual en su trayectoria política ha ido optando. Yo fui ministro del gobierno de Toledo el primer año porque consideré que era una posibilidad de transición democrática en el Perú. Y me retiré porque esa transición rápidamente se frustró, como el pueblo peruano, que le quitó su apoyo al relativamente poco tiempo, señaló también. Recordemos que Toledo tuvo durante 25 meses 8% de aprobación, ¿no? Entonces, luego del fracaso de esa experiencia y del fracaso de la transición democrática, es que se desarrolla un planteamiento político distinto que encabeza, que lidera Ollanta Humala y Gana Perú, ¿no? ¿Qué piensa Bueno, de esto? yo pienso que ese discurso que acabo de escuchar, que si yo hubiera sido ministro de Toledo no tendría sangre en la cara para decirlo. Simplemente ese discurso no solamente no corresponde con la realidad, no solamente la realidad democrática de un presidente que soportó que muchos confundieran apertura democrática con vale todo y le sacaran el alma mañana y tarde y noche, porque se juntaron todo tipo de intereses, junto con los corruptos que comenzaban a ser juzgados y que comenzaban a usar todos los elementos. Bueno, esas crisis tuvieron quienes nos fajamos por defender que siguiera el curso político, y el curso terminó bien, terminó en elecciones y no en otro golpe. Y para que se construya democracia, sobre todo si hablamos de constitución, dejémonos de golpismo. Yo no tengo ningún compromiso con esta constitución, más compromiso tiene los seguidores de Ollanta Humala, que son los que han impedido cualquier reforma de esta constitución en este periodo. Yo quise cambiarla y tengo un dictamen firmado donde me puse de acuerdo con Del Castillo y sacamos un dictamen que reactivaba la Carta del 79 y está firmado y publicado. Eso lo saboteó Alan García, pero después lo sabotearon ellos, cerraron toda puerta. Díganme, ¿qué ha hecho el humalismo en este Congreso, donde era la segunda fuerza, para poder lograr algo? Yo fui oposición en las peores condiciones, en el CCD,
y le metí un gol de media cancha, porque metí el tema de la cantuta al Congreso y logré la primera comisión investigadora. Es decir, la oposición puede tener logros aunque no tenga la mayoría del Congreso. Aquí tenemos el resultado, puede hablarse muy radicalmente, pero los resultados son las decisiones que se toman. Me están llevando por otros caminos, pero me gustan esos caminos. Vamos a ver quién tiene sangre en la cara. Henry Pisa avaló la constitución ilegítima de Fujimori en la década del 90, junto con otros políticos que después pasaron de demócratas, como Lourdes Flores, por ejemplo, ¿no? Y su reforma en el Congreso naufragó justamente porque ni el APRA ni finalmente el presidente Toledo le dieron paso, ¿no? Y yo creo que frente a la constitución fujimorista hay básicamente tres actitudes en este momento. Hay la actitud de los que no quieren hacer nada, que es básicamente el gran empresariado, la derecha más reaccionaria. Las personas que plantean reformas tibias, ligeras, como es el caso de Henry Pisa, y aquellos que queremos una alternativa de fondo, distinta, ¿no? Como es el caso de Ollanta Humala y Gana Perú. Nosotros con toda claridad, desde un primer momento, hemos planteado la necesidad de una nueva constitución, ¿no? Y creemos que esta nueva constitución... Que cambie todo el régimen económico, ¿no? Básicamente. No solo eso, una constitución que se base en la nulidad del texto de 1993, la puesta en vigencia de la Constitución de 1979 y que avance en reformas a la Constitución del 79 en varios aspectos. Primero, en el tema de derechos, que los derechos sociales y la seguridad social vuelvan a ser derechos fundamentales, que el Estado se afirme efectivamente como un Estado laico, social, descentralizado, ¿no? Que el régimen político se desarrolle como un régimen semipresidencial, que tengamos bicameralismo, una democracia representativa y también participativa, que el régimen económico cambie, por supuesto, y deje de ser una dictadura de las grandes empresas y permita también la intervención económica del Estado a favor de la mayoría de los ciudadanos, en especial de los trabajadores, y por último que la descentralización sea efectiva, o sea que gobiernos locales y regionales tengan poder y no que se recentralice el país como está haciendo, como han hecho los dos últimos gobiernos, en especial el de García Desierto a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Si me permite nada más, o sea que hay que ver pero usted no quién tiene sangre en la cara y para qué. ¿Pero ¿no? usted lo juramentó bajo esa Constitución como ministro de Estado? Efectivamente, y hago política porque no hay otra forma de hacerla. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Ah? ¿Tirar piedras o coger las armas? Esas serían alternativas infantiles y antidemocráticas. Debemos hacer política en las condiciones en que estamos y luchar por nuestros ideales en esas condiciones. Eso es lo responsable y eso es lo democrático. Pero en esas condiciones luchamos por cambiar democráticamente esa Constitución. Entonces él avaló esa Constitución, porque yo con esa Constitución lo que hice fue combatirla, no la firmé, la enfrenté, denuncié a Fujimori y obviamente a la siguiente tuve que jurar con esa porque no había otra. Y luego lo que no pretendía es simplemente tirarla al tacho e inventar yo mi norma, porque eso es violar el primer principio de un Estado de Derecho, que es yo puedo cambiar todo, pero dentro del procedimiento mínimo que establece esta y la anterior Constitución, igualito, el mismo artículo. Lo cierto es que en política no basta con decir yo soy más radical, hay que ver qué se está sosteniendo. Sostener acá que uno puede imponer un cambio constitucional de esa manera es sentirse capaz de imponer sobre todas las otras diferencias lo que uno piensa. No, hay que saber concertar. Y democracia no es simple confrontación, es también concertación. Y yo le mostré al país que eso era posible. Es el único caso histórico donde hay un dictamen unánime de la Comisión de Constitución. Y miren, el único que no firmó, siendo solamente medio voto, que fue Javier Descanseco, declaró a la hora que presentamos el dictamen que él avalaba mucho de eso, pero que quería como minoría poder sustentar su dictamen en minoría, y ejerció su libertad. Pero todas las bancadas lo habían firmado. ¿Por qué no se aprobó? ¿Por qué no se aprobó? Porque Alan García decidió que no podía aparecer concertando con Toledo. Yo estaba en una reunión en la casa de Del Castillo con Alan García y Ferrero, y yo salí convencido de que no íbamos a tener apoyo. Y a poco tiempo comenzaron los apristas a enfrentarse a Del Castillo y a serruchar el piso. Pero después que digan que Toledo le restó su apoyo, que lo diga
¿Quién era ministro de Toledo en ese momento? Yo no era ministro de Toledo en ese momento. Por supuesto, perdón. era yo fui ministro de Toledo hasta julio del año 2002. Y eso en ese momento ya no era ministro. Eso fue entre 2003 y 2004. No, o sea, que señor, tengamos bien el tiempo. Equivocado. No estoy equivocado. Eso fue el 2001-2002. Ese fue el debate. Por favor, no había todavía debate sobre reforma constitucional. Es posterior. El debate constitucional comienza en diciembre del 2001 y aprueba justamente lo que ha permitido que hayan gobiernos regionales, porque aprobamos por unanimidad todo el capítulo 14. Y eso tuvo el pleno apoyo de Toledo, como lo tuvo después, hasta el último momento. Los que nos restaron los votos fueron los de la y parte de Unidad Nacional. Tapia, me acuerdo, que fue el que pidió la suspensión del debate. Después ellos han querido reactivarlo, cuando ya... Ahora, vamos a hacer una pausa porque me la piden y les dejo esta pregunta planteada. Muchas de las cosas...